Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Somos el grito de un país que está a la talla. Los que hacen changa para comer, para vivir y para pagar el alquiler. Somos la vida en los hospitales, la fuerza de las ollas populares. La empresa pública no se vende, el campo que resiste y se defiende. Lo que queremos que nuestro barrio tengamos más artistas que sicarios. Somos los sueños del laburante, las pipas que le meten para adelante. Somos presentes, somos legados, y que los infelices sean los más privilegiados. Por los viejos, sí. Por los jóvenes, sí. Por los niños, sí. Por todos los que vienen, digo sí. Por los viejos, sí. Por los jóvenes, sí. Por los niños, sí. Por todos los que vienen, votos sí. Muy pero muy buenos días, estamos en un programa más del Popular en Radio, aquí en la CX40 Radio Fénix. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿y vos, María? Y le estamos dando la bienvenida a todos los escuchas, venimos movidito, no solo toda la semana, sino también, como siempre, con el Popular acá, en papel. Bueno, a mí me encanta hacer esto. Un saludito a Federico Lima, nuestro operador, y también que hoy viernes cumplimos con los que nos comprometimos hace unos días atrás, que fue traerle la remerita del Popular. Así que por lo menos vamos cumpliendo con lo que prometemos, ¿no? Bien. Eso es importante, que realmente se cumpla con lo que uno se compromete y promete. Sí. También, y esto es para todos. Es una alusión también a varias campañas que hoy dirige el país, que también nos mintieron. A mí no me mintieron porque yo no lo voté, obviamente que no, pero sí le mintieron a la población diciendo una cantidad de cosas que realmente no se cumplieron. De hecho, estamos transitando prácticamente en los últimos días, sí, para ir al plebiscito, al referéndum, para derogar esos 135 artículos que son los más nefactos, sí, de toda esa articulación de los 500 y pico de artículos que presentaron en la luz, ¿no? Sí, cabe destacar que ya se están aplicando en algunas acciones que está teniendo el gobierno en cuanto a eso, así que lo que vamos a derogar justamente es lo que está viendo la población, los ataques, los agravios, es decir, las violaciones a los derechos humanos, las violaciones hacia las mujeres. Ese es todo un paquete de retrocesos, por así decirlo, porque si hacemos un análisis un poquito más para atrás, previo a este gobierno que estamos sufriendo, padeciendo, no se puede decir de otra manera. Y con cuánta impunidad desde el gobierno se dicen cosas y que a veces reafirman, por ejemplo, como el diputado que lo apretaron, o el edil, ya no me acuerdo, que el periodista le dijo, estás mintiendo, y dijo, bueno, pero estamos en democracia. Así que él no dijo que no estaba mintiendo. El problema era
que estar en democracia le permitía a él mentir sobre aspectos de la ciudadanía. Y hoy se dio también una contradicción entre ayer y hoy, que de repente también estaría bueno profundizar, pero el tiempo realmente hoy tenemos un invitado. Sí, también con temas sumamente importantes, que también la contradicción, que acá se abre nuevamente una brecha entre, creo que en la interna de la coalición de gobierno, donde el ministro de Salud Pública salió diciendo sobre el tema de la vacunación y el presidente de la República medio como lo desmiente, no es un protocolo, bueno, ¿qué deja de ser? ¿Es obligatorio, no obligatorio? Pero una marcha, una contramarcha del propio gobierno, ¿no? Y nada menos que el presidente de la República en este sentido salió a desmentir, o por lo menos en su declaración desmiente de hecho, lo que el ministro de Salud Pública de Cabildo salió a informar a la ciudadanía, ¿no? Entonces, en definitiva, la gente, la población, ¿a quién le hace caso? ¿Qué es uno u otro? Entonces ahí se empezó como a generar una brecha en la propia coalición, que a mí me parece, sin lugar a duda, y creo que la mayoría pensaría, creo que lo mismo que yo, están nerviosos porque deben tener cerca la información que tenemos nosotros hacia el 27, que estamos muy, pero muy cerca de que la ciudadanía se pronuncie por el sí. Todo indicaría que vamos a ese rumbo con una mayoría bastante importante, ¿no? Sí, no hay muros que tapen, que puedan tapar una realidad que se va a estar manifestando sin duda este 27 de marzo. También convocamos a todos a que vean un video que realizamos allí desde, la columna de Ignacio Martínez, que en esa columna se explica muy claramente, Ignacio le explica muy claramente a toda la población de cómo votar y qué es lo que uno hace cuando emite el voto, cuando el voto es observado, cuando el voto va a favor la importancia del voto. La importancia, exactamente. Sí, porque el convocan, no votar, claro, hay algunos, no sé, personajes, le podríamos decir, que convocan a votar en blanco. Exacto, como una especie de rebeldía. Exacto, y no es así. No apoyamos ni a uno ni a otro, y no es así lo explica muy bien Ignacio Martínez, que el voto en blanco se sumaría al voto del no. Entonces, si tu rebeldía es realmente no querer tomar posición por ninguna, ni por el no, ni por el sí, ni por el sí, ni por el no, sería anular la papeleta. Igual no estamos convocando a anular. De hecho, obviamente que tenemos ahí, en esto sí creo que tenemos la cancha flechada. Nosotros convocamos a la ciudadanía, primero convocamos a que se asesore, que realmente pregunte, que no se lleve por una cosa o por otra. Nuestras conclusiones, por lo que hemos podido ver y leer y comprobar y constatar, es que son los peores artículos que está llevando el gobierno adelante, que muchos de ellos están frenados justamente porque son tan regresivos y tan negativos que justamente es para seguir avivando a la población. En este sentido el gobierno no lo está aplicando, que tiene que ver con la suba de los combustibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también cuando a veces hemos escuchado estos últimos tiempos lo que tiene que ver con los delitos, con el tema de la seguridad, la realidad es otra cosa, ¿tá? Entonces lo mismo que fue en los periodos de gobierno anterior, que permanentemente había una guerra de los medios hegemónicos de comunicación, porque ahí, que nos desmientan que no es así, que también ahí tienen la cancha flechada, ellos desinforman y operan en un sentido o en otro, que era permanentemente mostrando a la ciudadanía en Canal 4, en todos los canales, los delitos que se venían cometiendo permanentemente y los repetían, porque los veía, los mismos delitos los veía toda la semana y capaz que eran 4 que también habían, nadie está diciendo que no, y hoy no. Hoy también se cambió la forma de tomar las denuncias, hoy se cambió esto, pero también vemos a veces hasta la desfachatez del ministro del Interior, también como poniendo en tela de juicio una denuncia de violación recientemente. Están pasando cada barbaridades de representantes de nuestro gobierno que realmente hasta desprestigian la política y a los propios gobiernos. Lo dan por hecho de entrada. Entonces hay una denuncia concreta y el ministro sale hasta a dudar de esa situación. La verdad que es hasta vergonzoso. La verdad, vergonzoso. De hecho, hasta las ponen en cuestión a las víctimas. Entonces, si el propio gobierno entrever de que puede ser, pero puede ser que no.
el gobierno, el Estado no protege a las víctimas, bueno, ¿qué podemos esperar, ¿no? De ahí para adelante. Muy bien, como habíamos dicho el viernes pasado, estamos diciendo que bueno que el Popular está saliendo como segmentos especiales según la ley de urgente consideración. La anterior fue sobre la educación, en este sentido Popular de este viernes está orientado específicamente a la vivienda, todo el Popular, entrevistas muy interesantes para leer, como lo comentábamos justamente, si la gente quiere hacer un análisis profundo de la situación, de cómo impactaría negativamente la LUC en caso de no derogarla. Bueno, estas entrevistas realizadas que están todas en el Popular nos llevan como a una reflexión más profunda. Sí. Y en este sentido, como siempre, todos los viernes que tenemos el editorial del Popular, sí. No sé si procedemos... Antes de arrancar con el Popular, también decirle a nuestro oyente que vamos en la tercera salida en papel del Popular, porque también hay que remarcarlo, que hacía prácticamente 1 año y medio, casi 2 años que no salíamos en papel, pero sí salíamos obviamente digital, en PDF. Bueno, salíamos con 8 páginas, ahora en papel estamos saliendo con 12 páginas y obviamente esperemos que un poco más adelante, cuando se termine el tema de la pandemia y eso, podamos volver a antiguamente como con las páginas originales del Popular, que eran 20, y bueno, estamos trabajando justamente para eso. Sí. Y su precio, en este caso... El módico precio de... módico precio de 25 pesos, que realmente... ¿Quién no tiene 25 pesos en el bolsillo? Se pueden informar, y es como dice el eslogan, nadie te lo cuenta como nosotros. Por 25 pesos, que se pueden hacer una suscripción de 100 pesos. También hay una cuenta que sale en el Popular, una cuenta del Banco República, que también nuestros contribuyentes, amigos... Porque el Popular lo financia el pueblo. Exactamente, pueden hacer su aporte sin ningún tipo de problema, justamente para poder ir desarrollando lo que tiene que ver con la información, la noticia, que bueno... Como dice el eslogan, tenemos muy buenos informantes, escribas. Como dice el eslogan, nadie te lo cuenta. Nadie te lo cuenta como nosotros. Tenemos el número de teléfono para que estés en comunicación, como todos los viernes en el Popular en radio. Es el 092-1958-55, ¿está bien? Perfecto. Bien. Y antes de entrar al editorial, también decir que justamente, tú lo mencionabas, María José, que hasta el 27 prácticamente el Popular va a salir con un par de ejes centrales que vos decías la semana pasada. Fue educación, hoy vivienda, la semana que viene va a ser tema seguridad, sumamente importante y bastante para debatir sobre ese tema, pero el eje, generalmente nosotros hacemos la entrevista central del Popular, centralizada al tema orientada al tema de vivienda. Hoy, obviamente que las circunstancias mundiales nos cambiaron la entrevista central, que ya tenemos el invitado acá compartiendo con nosotros, que vamos a salir el segundo bloque y que le vamos a entrar de lleno al tema internacional. Así que se imaginarán de qué vamos a estar hablando y desarrollando la segunda media hora con nuestro invitado central sobre el tema internacional y hechos que están aconteciendo permanentemente y están cambiando. Y hay muchísimas opiniones respecto a eso, donde también podemos poner en la balanza que hay mucha información y hay poca información. Porque acá la situación es ver la veracidad de la información que hay para poder sacar una muy buena conclusión. Pero de hecho también compañeros como el que tenemos hoy presente, que tiene una larga trayectoria en seguimiento de conflictos y situaciones a nivel internacional, las cosas están mucho más claras, por lo menos para él y para algunos que estamos también en la carrera de seguir esos temas, mucho más clarificado tenemos los temas. Pero bueno, la idea es entrar a un debate, entrar a conversar, a intercambiar, más que debate, intercambiar. Sí, pues es una temática que viene de muchos años y amerita un poco de reflexión al respecto y no una opinión así a la ligera, ¿no? Sí, como hay muchas. Crónica de una muerte anunciada. Exacto. Así que bueno, retomamos el tema del Popular con nuestro editorial. Así que vamos al editorial, que hoy se titula Ni una solución para la vivienda. La vivienda es un tema clave, central para las personas y su vida, y también para la construcción colectiva de una sociedad con más libertad e igualdad, es decir, con más democracia.
De la posibilidad de acceso a una vivienda digna depende en no pequeña medida una parte importante, la inserción de la sociedad y de la calidad de vida de la ciudadanía. La vivienda es un derecho humano fundamental reconocido por todos los trabajadores, por todos los tratados internacionales y por nuestra Constitución. En ambos casos se establece, tras reconocer ese derecho como fundamental para todas y todos los seres humanos, la responsabilidad central del Estado para garantizar su goce y realización, especialmente en la generación de políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda digna. Ese es el marco conceptual en el que se debe inscribir el análisis de las propuestas de la Ley de Urgente Consideración sobre la vivienda. Hay que determinar si son un avance o en la construcción de políticas públicas que permiten garantizar el derecho a la vivienda de las y los uruguayos. A ello hay que agregar que hay un déficit habitacional y no pequeño en Uruguay. Diversas estimaciones oficiales de organizaciones sociales vinculadas estrechamente con el tema, sindicatos, cooperativas de vivienda y de expertos ubican el déficit de vivienda en 70.000 unidades habitacionales. El grueso de ese déficit que implica la imposibilidad o serias dificultades para acceder a una vivienda, ya sea en propiedad por cooperativa o por alquiler, se concentra en los sectores más pobres de la población. Pues bien, las urgencias de la Ley de Urgente Consideración, valga la múltiple redundancia, aunque habla de emergencia de vivienda, no son para atender a esa población, las más pobres, las más afectadas. Ninguna medida, ni un solo artículo. A pesar de que el presidente Lacalle Pou y su escudero populista Guido Manini Ríos habla de que la LUC es popular, como si con enunciar la palabra bastara para dotarla, mágicamente de ese contenido, la realidad es muy distinta. En vivienda, como en todos los otros temas, las únicas urgencias que refleja la Ley de Urgente Consideración son las del poder y de los poderosos. La LUC está hecha para responder con rapidez a las urgencias de los Mayaoro. Las propuestas de la mayoría de los artículos de la Ley de Urgente Consideración referidos a la vivienda, entre el 426 y el 459, esto estamos hablando de los artículos, que se están buscando anular con el referéndum, se refieren al alquiler y están construidos sobre una mentira. Los defensores de la Ley de Urgente Consideración y el no han dicho que esta crea la posibilidad de alquilar sin garantía, buscando favorecer, lo afirmó Manini Ríos, sin que se le moviera un músculo de la cara para favorecer a los sectores populares que no pueden acceder a una. Pues eso es falso de toda la falsedad. En primer lugar, ya se alquila sin garantía, de hecho, según datos de la encuesta continua, la encuesta continua de hogares, son casi 80.000 los hogares que alquilan sin garantías. Incluso un 15% de quienes tienen contrato formal de alquiler no tienen garantía. Por lo tanto, la LUC no crea nada. Eso ya existe y está muy extendido, sobre todo entre las familias más vulnerables, con trabajos informales, de tiempos parciales, de bajos ingresos, madres solas, jefas de familia, etc. Si se quiere atender esta situación combinada de déficit habitacional y problemas en sectores muy vulnerables, agravados por la crisis económica y social actual, para acceder a una vivienda, se podrían hacer muchas cosas. Ampliar las facilidades para que el Estado apoye el acceso a garantías de alquiler, un subsidio para las familias y que alquilan y sus ingresos fueran afectados por la crisis económica y pandemia, establecer multas o un impuesto para los propietarios de fincas vacías que no las ponen en el mercado para alquilar, para aumentar los precios de los alquileres y así especular. Es decir, buscar medidas que apoyen a quienes más problemas tienen para acceder a una vivienda en cualquier modalidad.
La LUC no hace nada de eso, absolutamente nada. Lo que sí hace es precarizar aún más el mercado de alquileres, lo desregula más, les da más armas y potestades a los propietarios de vivienda y deja prácticamente indefensos a los inquilinos. La LUC pone al Estado del lado de los maya oro también en la vivienda. La LUC facilita el desalojo tanto para los buenos como para los malos pagadores, baja el plazo del desalojo y los requisitos para este, establece como mal pagador a quien se atrase 3 días, 3 días en pagar el alquiler. En el caso del mal pagador, reiteramos que por atrasarse 3 días en el pago, tiene que pagar en 6 días la deuda más un recargo del 60%. En el caso de los buenos pagadores, finalizado el contrato, el desalojo se produce en 30 días, reduciendo casi un 10 veces el plazo actual. Es una ley que piensa que hay atrasos en el pago de los salarios, que no piensa que hay atrasos en los pagos de los salarios de las empresas, que hay enfermedades de niños o de adultos mayores, solo pone plazos para que el propietario ejerza y el mercado actúe. Pero además, le otorga facilidades adicionales al propietario para el desalojo. La LUC establece que no se tiene que probar que se es el propietario del inmueble. Puede actuar un testaferro. Y como si todo esto fuera poco, una disposición vergonzosa del artículo 455 establece que el propietario puede tener deuda con el Estado e igualmente iniciar el procedimiento del desalojo. Eso está prohibido hoy. El propietario debe estar al día. Gonzalo Pereira explica con claridad la profundidad de la infamia, que eso conlleva a nuestra contratapa. Eso quiere decir que hablar bien claro, que es un tremendo jodedor que le debe al Estado a nivel nacional o departamental, digamos, 10 millones de dólares desde hace una década. Le puede dar el desalojo a una humilde familia que trabaja porque se atrasó unos días en el pago del alquiler de 10.000 pesos de alquiler, porque se les enfermó el gurí o se les rompió algo o tuvieron cualquier incidente que los obligó a un gasto improviso. Exactamente así es. Pongámoslo de esta manera. Un señor o señora que tiene decenas de casas en alquiler puede ahora firmar un contrato por 4 meses, es decir, cambiar el precio del alquiler 3 veces al año. Si la familia se atrasa, 3 días la puede desalojar. Previamente le va a cobrar lo adeudado con un 60% de recargo y en algunos casos hasta 5 veces el valor del alquiler. No se tiene que molestar en ir él, faltaba más, manda un testaferro y si ni siquiera tiene que estar al día con los impuestos. Digámoslo con todas las letras, el artículo 455 de la Ley de Urgente Consideración es una aberración legal, conceptual, política y ética. Legaliza el abuso, desprotege al más débil, hace más fuerte al poderoso, avala la evasión impositiva e institucionalizada, la usura. Una maravilla. Con eso alcanza, no hace falta más argumentos, sin embargo los hay. Porque la Ley de Urgente Consideración no está sola. Hay que mirarla enmarcada en lo dispuesto para vivienda en el presupuesto nacional, la rendición de cuentas y la resolución del propio Ministerio de Vivienda. En el presupuesto se recortó un 30% la inversión en la vivienda, es parte del ahorro que festejó la calle Pou, Azucena Arbeleche e Isaac Alfi. Se recortaron los préstamos, se recortó nada más ni nada menos que el fondo para otorgar garantías de alquileres por parte del Estado.
También se establecieron facilidades de todo tipo para que inversores privados construyan viviendas. Lo seguirán haciendo para los sectores de la población que menos lo necesitan. En ningún lugar del mundo la desregularización en materia de vivienda trajo otra cosa que especulación en múltiples formas, todas ellas negativas para la sociedad y beneficiosas solamente para los poderosos que lucran con las enormes cantidades de dinero que se mueven en un sector clave para la economía y, sobre todo, para la vida digna de la gente. Entonces, con más fuerza, decimos, la ley de urgente consideración no tiene una solución para la vivienda. Para defender el derecho a la vivienda digna hay que empezar votando el sí el 27 de marzo. Muy bien, por ahí teníamos el editorial. En este caso, ni una sola solución para la vivienda, decía allí el título del editorial. Sí, que tiene que ver con una demanda y una situación bastante compleja con respecto a un uso, digamos, a una necesidad de la población donde hay diagnósticos o por lo menos cifras que habría un déficit más o menos unas 70.000 viviendas, ¿no? Sí. De hecho, hemos vivido en esta semana pasada el debate que se llevó adelante el martes 22 con los senadores, en este caso Andrade y Manini Ríos, donde uno de los temas justamente fue el tema de vivienda, ¿no? Sí. Donde obviamente también las argumentaciones del senador de Cabildo Abierto, la verdad que dieron mucho para reflexionar y dieron hasta para reírse. Para reírse cuando dijo que una señora también que tiene una vivienda puede ser aunque realmente de risa eso no causa ninguna, no nos debería causar ninguna gracia, ninguna risa por la magnitud y la gravedad de esa situación. Donde la esposa del senador Manini Ríos es la ministra de Vivienda. No sé cómo habrá... No sé qué habrá pasado. No es menor la aclaración. Después del debate, no sé lo que habrá pasado. Digo, hay muchos chistes, muchos memes por ahí, pero que se pueden llegar a la realidad. Posiblemente haya dormido en el garaje o haya dormido en el auto, pero justamente le pegó. Lo que a mí me cada vez hay reflexión, más asentamientos donde la ministra de Vivienda es la compañera de él. Sí. Y es parte del gobierno, y él es parte de la coalición de gobierno. Ahora yo digo, ¿no lo preparó la señora esposa para ir a debatir? No, claro, carecía de... Realmente me llamó muchísimo la atención sobre eso, pero por eso decíamos que realmente a veces hay que profundizar en esos temas con datos, porque también hoy era el tema de vivienda, y bueno, también hay un video, que obviamente que está... recorriendo todas las redes sociales, que tiene a Iván África. Al compañero González de Foodbank, también dando una explicación sobre el tema, los artículos de la LUC, que es sumamente concreto, conciso, que también en los artículos justamente de la LUC no hay ninguno que se refiera a la solución habitacional, bien concreto, bien claro, bien conciso, Gustavo González, realmente, y que también está amparado también de un abogado que dice de cuando uno se siente, digo, está muy bueno, digo, la verdad que cuando las cosas se hacen bien, porque son cortos, y muy explicativos, muy sencillos. Pero aparte y muy explicativos. Hechos por personas, digamos, que hace años que están en la temática y hay que respetar, ¿no? No estarían hablando improvisadamente. Los hechos, la experiencia, los datos concretos es lo que respalda lo que ellos están diciendo. Y es una realidad, que alguien demuestre lo contrario de lo que dicen en este caso Gustavo González, y no me acuerdo el nombre del abogado, pero Careta creo que es, o algo así. Cereta, perdón. Bueno, Cereta. Perdón que me disculpe, Cereta. Pero bueno, andaba cerca. Bueno, estas son cosas, viste, de la dinámica. La espontaneidad de salir al aire. Y bueno, como los errores del editorial. Estamos cerrando, como decimos siempre, se nos fue la primera media hora. Estamos, o también
Antes de ir al corte, vamos a presentar a nuestro compañero que vamos a estar hablando en nuestro segundo bloque, obviamente sobre el tema Rusia-Ucrania, sobre la situación de Ucrania, sobre la declaración del Frente Amplio y una nota que salió en el Popular, obviamente, y que bueno, vamos a estar dialogando, intercambiando y bueno, el compañero Ronnie Corvo, ¿cómo te va? Bueno, muy buen mediodía a ustedes y a toda la audiencia. Es un gusto para mí estar en el Popular en radio y en Radio Fénix, que durante muchos años hemos venido de la época del movimiento estudiantil, una radio que siempre da cobertura a los temas populares. Bueno, estamos a un mes del tema del referéndum y venimos ahí. Hay algunas encuestas que, si bien algunas no son objetivas, nos dan un mapa de la situación y venimos ahí, en un pico a pico. En lo que hagamos en este mes, creo que vamos a poder, en este mes de militancia, que es lo que nos va a dar la tónica de esto. Ahora haremos alguna barriada por ahí, por Palermo, seguramente. Yo creo que en este mes tenemos que ganar esto y bueno, esa es la gran batalla. Estos otros temas que vamos a tocar son importantes, pero claro que no nos deben dejar de descentrar ese gran eje. Y bueno, con el Popular saludar. Yo es el segundo artículo que escribo y aparte este Popular de hoy particularmente me toca porque yo soy hijo de la primera cooperativa de viviendas de ayuda mutua de Rocha, Coviro. Entonces, bueno, ese tema particularmente me llega muchísimo porque me crié en una cooperativa de vivienda y sé la importancia que esto tiene para quienes somos hijos de la clase trabajadora y de qué tanto hay que hacer, como el otro número de educación también me gustó mucho y aporté, ya que durante 10 años tuve el compromiso de ser director de Educación Superior del Uruguay también y pasamos nada menos que de 2.300 estudiantes universitarios en el interior a más de 25.000, que la cuenten como quieran. Claro. Cada uno sabe los logros y las cosas y los retrocesos que tenemos ahora en materia de la LUC. Así que compañeros, para mí, mucho gusto de estar acá. Muy bien. Ronnie Corvo ya hace muchos años también viene escribiendo en el Popular. Sí, claro, es parte del Popular de alguna manera semanario, sin lugar a duda. Así que bueno, le decimos a nuestro compañero Federico. Vamos a una pausa y volvemos. Una pausa y volveremos. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, votos sí. Por los viejos, por los jóvenes, por los niños, por todos los que vienen, votos sí. Los profesores, los jubilados, la maestra, los doctores, la clase media dando batalla. Somos el grito de un país que está a la talla. Los que hacen changa para comer, para vivir y para pagar el alquiler. Somos la vida en los hospitales, la fuerza de las ollas populares. La empresa pública no se vende, el campo que resiste y se defiende. Los que queremos que en nuestro barrio tengamos más artistas que sicarios. Somos los sueños del laburante, las pipas que le meten para adelante. Somos presentes, somos legados y que los infelices sean los más privilegiados. Bueno, volvemos nuevamente. No sé, que estaba riendo. ¿Qué pasó, María José? No, estábamos interactuando acá para no hacer el programa tan chato. No, pero en el corte también. En el corte estábamos hablando. Estamos intercambiando que justamente Ronnie Corvo es exclusivo nuestro. Del Popular, del semanario El Popular, ¿no? Con su historia. Y él del semanario. Se le iluminan los ojitos, hoy, así que es de verdad. Y hoy ahora está en vivo acá con nosotros en CX40, en el Popular en radio, y después que terminemos acá, él va a ir justamente a otro programa, que obviamente... ¿Cuál programa? A ver. Y de nuestro amigo Leandro Brille, Legítima Defensa, que grabamos ahora y salimos esta noche... Esta noche lo vamos a ver. Así que esta noche estamos todos convocados a ver, bueno, como la audiencia. No implica de ninguna manera romper el contrato de exclusividad con el Popular. No, de ninguna manera. Gracias por hacer esa. En este caso es como un préstamo, ¿no? Sí, un préstamo son amigos, sí. Lo que pasa es que el Popular tiene todo lo mejor, entonces la gente, los otros medios lo quieren, obviamente. Sabe, nadie te lo cuenta como nosotros. Y ahora vamos a entrar justamente a un tema muy complejo, que capaz que amerita que ya de lleno nos metamos en eso.
porque hay varias versiones, como bien decíamos. Yo estuve también estudiando un poquito anoche en cuanto a esto, obviamente va a hablar el especialista en esta temática, pero genera así un poquito de no sé cómo podría cuál sería la palabra yo quería hacer justa solo este comentario también respecto a esto. Diferentes hay opiniones. Algunos titulares, o generalmente se habla de la paz, obviamente que nadie quiere una guerra, digamos. Exactamente. Los pueblos no quieren las guerras. Exacto, porque ahí hay que aclarar, porque alguien promueve las guerras. Entonces, si alguien promueve, porque tiene interés, sin lugar a duda. Pero ojalá no puedan encontrar una solución para evitar la guerra donde siempre pierden los pueblos. Eso es una realidad. Pero también, cuando uno reafirma evitar la guerra, y también he escuchado también de alguien importante que vive en Ucrania y que ha sufrido toda una situación de Ucrania, y esa persona, en la reflexión de que no queremos la guerra, dice, pero cuando dicen no queremos la guerra, dice, del 2014 que hubo un golpe de Estado, dice, nosotros ya estamos en guerra. Sí. Entonces, porque claro, nosotros desde afuera decimos no queremos la guerra. Ahora, los que están adentro, ellos, esta persona que hace esa declaración o se manifiesta de esta manera, dice, a ver, amigo, está bien, ustedes dicen que no quieren la guerra. Ahora, nosotros estamos desde el 2014 que hubo un golpe de Estado, y todo lo que eso conlleva, a ver, de golpe de Estado también acá en este país, todo el continente, Latinoamérica, pero en el Uruguay sabemos que hasta ahora se están pagando las consecuencias, lo que significa, ¿no? En ese sentido. Y ellos desde el 2014, ahora, hace un puñado de años para atrás, sufrieron un golpe de Estado y están sufriendo. Y ellos dicen, se manifiesta que ya están en guerra. No, y básicamente también las poblaciones de Donetsk y Lugansk, que han sido las que al no aceptar el golpe y intentar declarar su independencia, que creo que Rusia ahora lo hace, han sido las que han sufrido los ataques directos del ejército ucraniano contra civiles y de las bandas fascistas comparables al paramilitarismo de Colombia que allí operan. De eso estamos hablando, de un genocidio del que nadie dice nada. Claro. Acá hay mucha información en los medios uruguayos, pero es volcada a un solo lado. Es pro-norteamericana la información de los medios uruguayos, como es pro-norteamericana la declaración del gobierno nacional en materia de política internacional, porque obviamente ideológicamente hay un alineamiento de la calle Pou con los Estados Unidos, que no sabe cómo va a hacer para tapar la realidad que tiene de la negociación con China, que es por donde entra la guita de la agroexportación de la soja y del ganado, o sea, de quienes lo financian a la calle Pou, y por otro lado no condicionar su alianza ideológica con los Estados Unidos. Y esto es parte de eso, y entra en una cuestión más general. Nosotros, desde el Partido Comunista, quienes somos integrantes de él, podemos leer en las tesis del 32 Congreso del Partido y la situación internacional, donde ahí se desarrolla la conformación de un mundo multipolar y se habla de esto en general, que es donde está comprendida justamente lo que está pasando hoy en Ucrania y Rusia, y la intensificación del conflicto y la toma militar de algunos objetivos militares de Ucrania por parte del gobierno ruso. Hoy tomaron el aeródromo y ya van a tomar Kiev. Y yo creo que cuando tomen Kiev van a negociar. Y van a obligar a la negociación general de los Estados Unidos, que militarmente no puede hacer nada. Solo algunos aspectos sancionatorios que los rusos son como que nos sancionen a nosotros, básicamente, porque los rusos no son parte en general. Hay todo un sistema de conformación nueva de la mano de China, de un sistema económico mundial. Correcto. No se necesita hoy del Fondo Monetario o del Banco Mundial para proyectos estratégicos. Hay una nueva arquitectura financiera internacional como el Banco Asiático y demás, que pregúntenle a Dilma Rousseff o a Lula, que cuando quisieron sumar a la CELAC a esto, así le fue, le dieron un golpe. Y de eso se habla poco también por acá. Así que lo que ha habido acá es básicamente por parte de los grandes medios hegemónicos de comunicación, una idea de que Rusia invade Ucrania y que horrible, y que muestran, y en el interior del país incluso se ha llegado, como no hay imágenes que comprueben en matanzas civiles, pusieron en un canal de televisión hasta un juego de PlayStation, aunque parezca mentira, pero realmente... Ha sido grotesca la manipulación de los medios. Fíjense, no hay imágenes. Lo que hay son imágenes de la toma de varias bases, algunas de ellas norteamericanas que fueron bombardeadas y fueron anuladas en su capacidad estratégica, y la toma de grandes centros de interés logísticos de Ucrania
y de Estados Unidos también en alguna operativa ahí. Pero bueno, este es el segundo artículo del Popular que sale sobre el tema. La semana anterior salió otro, donde nosotros hacíamos un desarrollo ahí de que el conflicto no comienza ahora. Incluso hacemos un pequeño raconto histórico desde cuando en 1991 Mikhail Gorbachev firmó los acuerdos porque se retiraba todo el armamento del Pacto de Varsovia. Y eso no es menor, porque después Estados Unidos, Alemania, Francia y la OTAN se comprometieron a no extender la OTAN hacia el este, donde el Pacto de Varsovia se desmontaba. Y no lo cumplieron, y rápidamente la OTAN fue a Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Letonia, Estonia, Lituania, y bueno, y ahora llega ahí a Ucrania. Y bueno, nosotros podemos hacer una comparación y decir, tenemos la crisis de los misiles de Cuba, que era producto de un mundo distinto, de la época de la Guerra Fría. ¿Qué hizo los Estados Unidos con la crisis de los misiles? ¿Dejó a Rusia ingresar misiles a Cuba y montar ahí un sistema armamentístico? No lo dejó. ¿Y qué haría ahora si López Obrador autoriza al gobierno de Putin de montar una capacidad estratégica militar en México? ¿Lo autorizaría? Y no lo autorizaría. Por supuesto que no lo autorizaría. Aparte de decir que pobre México le robaron la mitad del territorio, lo cual hace años nadie dice tampoco. Sí, eso lo mencionaba. Todo buenísimo. A ver, pero Ronnie, sería es lógico que en este caso Estados Unidos no permitiera que Rusia pusiera los misiles ahí. Hasta es lógico, porque es una forma entonces, de defender si estratégicamente, claro, en vez de tomar, como hizo Estados Unidos, Texas, Baja California y todos los territorios, Rusia, ante lo que hace Ucrania, reconoce primeramente a la República Popular de Donetsk y de Lugansk, donde mayoritariamente son rusos. Independencia. Está mal desde el punto de vista político. Yo creo que no. Que es hasta comprensible. Ahora, bueno, eso encontró después en 2014 este golpe. Entonces estamos hablando de un país que está dominado por un golpe de Estado de fuerzas fascistas, puestos por los norteamericanos, con la operativa de la CIA dentro y del MI-16 de los ingleses. Acá no estamos hablando de cuestiones menores. Entonces eso en los medios de comunicación no se dice pero ni se roza. No solo no se dice, sino que ni se roza. Sí. No, digo, pero justamente como vos decías el tema de los misiles. De hecho, es tanto Estados Unidos como en este momento Rusia no puede permitir, justamente por el tema de la defensa y su soberanía propia Rusia, ¿no? Exacto, entonces, bueno, que es básicamente lo que... Es un reflejo de defensa. Claro, más que es de básicamente ataque. Lo que Putin ha tratado igualmente en esto. Y bueno, y después de ese golpe se firmaron los acuerdos de Minsk para buscar una solución al golpe en Ucrania y a la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, para poner fin a la guerra del Donbass en el este de Ucrania. Estos tratados, bajo el auspicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, tenían como objetivo principal el alto al fuego. Allí se comprometieron Estados Unidos, Ucrania, Francia, Alemania y Rusia con una serie de temas para buscar la paz ahí. Hace 8 años que Rusia exige a nivel internacional el cumplimiento de estos acuerdos, con total éxito, pero por parte de ellos. No han cumplido con absolutamente ninguno de los puntos que se han tratado. Entonces, bueno, la verdad verdadera, como se decía, es que Estados Unidos y la OTAN montaron un cerco sobre Rusia con un armamento muy moderno que tiene características similares, según nuestro secretario de Relaciones Internacionales, a quien saludo, don Jorge Masarovich, a lo sucedido ante la invasión nazi de la URSS en 1941. Jorge, que conoce muy bien ese tema, ha hecho unas comparaciones incluso de mapas, y bueno, han llegado a eso. Y en el primer artículo nosotros decíamos que atrás de esto también hay intereses económicos, porque Ucrania es productora de gas y por ahí pasa el Nord Stream 2, el gasoducto de Gazprom, con algunas inversiones como de Shell y demás. Biden anunció como hace con Cuba, el bloqueo, la sanción a todas las empresas económicas que están detrás de... No veo a Biden en conflicto con la Shell, no lo veo. Sinceramente, si Biden le impone una sanción económica a la Shell,
Y bueno, y mucho menos se dice que el principal accionista de la empresa norteamericana que controla el gas de Ucrania es Hunter Biden, que es el hijo de John Biden, el presidente norteamericano. Qué casualidad. Qué casualidad. Todo coincide siempre en todos los lugares. ¿Se acuerdan cuando también coincidía con el petróleo que el hijo de George Bush justamente estaba atrás de alguna de las tomas en Medio Oriente? Y siempre los intereses económicos salen a juego, pero ni siquiera cambian los actores en aquel momento, desde el petróleo con el control de la familia Bush y ahora nada menos que el gas de la familia Biden, que son los sectores dominantes de los Estados Unidos con intereses geopolíticos que se combinan con cuestiones económicas. Entonces, bueno, esta semana adquiere un tinte más complicado, se intensifica el conflicto luego del reconocimiento de las repúblicas de Donbass y Lugansk. Ahí se hace una reunión del Consejo de Seguridad, donde Putin pone a hablar todos sus ministros, incluso los emplaza a ver cuál es la salida. Después se hace un discurso de Putin a la nación. Yo creía que Putin iba a llegar hasta la cuestión militar de aseguramiento de Donetsk y Lugansk, pero aparentemente él cambió de estrategia, toma Kiev y va a hacer negociar a Ucrania y va a sentar a negociar. Hoy salió Xi Jinping en apoyo a las acciones rusas, eso era evidente que iba a pasar. Y entonces, como dice el artículo anterior, estamos en transición de un mundo unipolar neoliberal de los Estados Unidos a un mundo multipolar con la irrupción de China como potencia mundial y de Rusia atrás de China o en conjunto, digamos. Y como decía Gramsci, también se decía en el artículo anterior, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Decía Gramsci, que yo creo que define las etapas estas de transición en forma notable, porque la guerra no nos gusta a nadie, por supuesto, y nosotros no queremos ninguna guerra en ningún lugar, pero bueno, nosotros sabemos que la guerra en algunos lugares se produce, y yo creo que, por supuesto que yo lo primero que quiero decir es que Putin no es santo de mi devoción, para aclarar, ¿no? Porque uno parece que estuviera haciendo una locución aquí. El reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk lo propuso el Partido Comunista Ruso en el Parlamento, en la Duma rusa. Lo promovieron ellos, por ejemplo, con quienes nosotros a través de nuestra comisión estamos en contacto también ahí en la región con los demás sectores, no solo comunistas, sino cercanos a nosotros de la izquierda mundial. Y así que nosotros lo que hacemos también es a través de las comunicaciones que desde ellos nos vienen, nosotros hacer los análisis concretos en nuestra comisión, en el partido y después incluso en el Frente Amplio, que sacó una declaración por consenso sobre este tema, aunque bueno... Después... Que ayer justamente sabíamos o teníamos información que estaban tratando de consensuar o acordar justamente la declaración que sacó el Frente Amplio. Sí, la acordamos y acordamos que fuera la única. Y bueno, lamentablemente, yo digo lamentablemente porque esto no ayuda después a algunos sectores en pleno derecho de sus libertades, uno no cuestiona eso, sacaron también unas declaraciones que van en otro sentido, profundizan su lectura como Fuerza Renovadora o el Partido Socialista, que nosotros no compartimos. Pero nosotros no la vamos a responder como Partido Comunista, porque estamos centrados en 1001, estamos centrados nosotros en el 27 de marzo y nadie nos va a descentrar ese eje. Esto lo vamos a analizar a nuestra manera, aportamos estos dos artículos y seguiremos analizando el tema porque nosotros tampoco hacemos seguidismo fanático de nadie. Nosotros intentamos hacer una interpretación de la realidad que creemos que cuestiona la de los medios hegemónicos acá del Uruguay, pero nosotros no en ningún momento tenemos que embanderar y decir viva Putin. No, nosotros simplemente estamos haciendo un análisis concreto de la situación que se está dando lamentablemente hoy en Ucrania, donde esperemos que no haya muerte de civiles, de niños, o sea, pero no nos gustan esas cosas a nosotros, por supuesto que no nos gustan. Disculpa, quizá hay gente que se esté preguntando cómo se visualiza esto para adelante. Es verdad que es una temática compleja, pero ¿cómo ves las perspectivas en este sentido de esta situación que está viviendo justamente Rusia y Ucrania? Y ojalá las perspectivas sean de negociación política. Primero entre las potencias, donde seguramente allí Rusia y Estados Unidos se tendrán que sentar a conversar,
y después entre los ucranianos en concreto y Rusia. Pero bueno, los ucranianos ahora con la toma de Kiev y demás que se va a realizar militarmente, cuando Rusia entró, el ejército ucraniano se replegó y entregó las armas. No hay casi baja. Es que, a ver, Ronnie, obviamente que lo está haciendo, Rusia lo está haciendo, obviamente está entrando y tomando, haciendo la toma, pero obviamente que si fuera a las malas, arrasa. Claro, porque, a ver, el armamento y todo lo que tiene, en este caso, Ucrania, puede ser que lo ayude a reprimir adentro, pero no para tener un enfrentamiento con Rusia. El armamento que tiene Rusia, a ver. No, eso está clarísimo, la superioridad rusa Exacto. Ahí y demás. El tema que no genere un foco, que Exacto. la OTAN tome medidas y vaya hacia ahí, se nos transforme un foco que puede desembocar en una generalización de un conflicto mundial que los comunistas, por supuesto, que no queremos. Exacto. Y creo que nadie quiere. Y con lo peligroso del mundo actual, Fidel siempre lo decía, de evitar este tipo de conflictos y focos que desemboquen en una guerra mundial, donde la especie humana correrá peligro, lo advertía siempre, y nosotros coincidimos con el comandante Fidel Castro en esta y en tantos temas más. Claro. Y bueno, y se extrañan sus análisis siempre en estas situaciones, cuando pasan estas cosas, que él a través de sus reflexiones en el último tiempo nos iluminaba con esa claridad estratégica que tenía Fidel para hacer estos análisis. Pero bueno, nosotros, por supuesto que en el frente no tenemos coincidencia sobre estas cosas. El otro día se reunió la Califa y hubo un acuerdo y una declaración y un esfuerzo declarativo que está por ahí, la declaración, si que es quieren muy ponderada. Sí. Si les parece la leemos, que es la declaración que realizara el Frente Amplio el día 24 de febrero de 2022. El Frente Amplio expresa su preocupación ante la creciente agudización del conflicto entre Rusia y Ucrania y las gravísimas consecuencias que, de continuar el mismo, puede tener sobre ambos estados y la comunidad internacional en su conjunto. Reitera su compromiso con la paz, la independencia y la soberanía como claves de convivencia de los pueblos. Llama a la mensura, el respeto recíproco, el diálogo y la diplomacia entre las partes involucradas para la pronta resolución del conflicto en el marco de los principios de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y las normas de derecho internacional, cuya vigencia y cumplimiento, una vez más, reivindica. Presidencia del Frente Amplio, Montevideo, 24 de febrero de 2022. Por allí leíamos la declaración del Frente Amplio. Que fue en acuerdo, como decía recién Ronnie, en un acuerdo donde, bueno, la idea era que... Participamos todos y en la firma de Fernando Pereira nos viéramos reflejados. Bueno, en síntesis, las fuerzas en pugna en Ucrania son los Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. Aquí habría que preguntarse qué hace la Unión Europea metida en este conflicto, porque este conflicto no le sirve a Europa en términos geopolíticos ni de intereses económicos. Simplemente lo que hace es el alineamiento con los Estados Unidos, que es lo que ha hecho siempre en la última etapa Europa, lamentablemente. Ojalá Europa en este mundo en pugna y en reconfiguración pueda encontrar una política más independiente, de equilibrio, que pelee por sus propios intereses y salga del alineamiento que bajo el mundo unipolar tuvo de los Estados Unidos. Alemania, con la parada de la Nord Stream 2, la construcción del gasoducto, se ve muy perjudicada. Claro. Y los Estados Unidos lo saben. Debilita la capacidad alemana de producción industrial, que es la más importante de Europa. Y debilita la reconfiguración armamentista de Alemania, que estaba después de la Segunda Guerra Mundial, junto con Japón, tapada, pero que eso ya terminó en las sanciones. Sí. Y que esos dos países están en una reconstrucción armamentista, por supuesto, y van a tener su propia capacidad. Y ahí, bueno, Alemania, por eso Estados Unidos acciona contra Alemania, y como suele hacer la socialdemocracia en Europa, cuando los Estados Unidos llaman, se alinea. Y el canciller alemán fue a los Estados Unidos, habló con Biden, primeramente intentó evitar, pero cuando lo pincharon se alineó y mandó parar la construcción del gasoducto, que era el gran objetivo económico de este conflicto, y de parar la expansión de Rusia por Europa y de no permitirle a Rusia ingresos
que son importantísimos desde el punto de vista económico con la venta del gas. Y aparte, bueno, hay que tener en cuenta los últimos acuerdos que ahora en los Juegos Olímpicos firmaron Putin y Xi Jinping, y la potencia que eso, hasta trenes en conjunto, puentes que unifican, infraestructura desde el punto de vista también del nuevo mundo que se abre con la inteligencia virtual y todo lo demás, que aquí nos faltan años, no tenemos ni idea, porque nos juega un rol de subdesarrollo, salvo pequeñas islas en la Universidad de la República. Es un mundo que aquí no conocemos. Claro. El tema de los 5G, cuando vino el Comando Sur a decirle a la calle Pou que no podía adquirir la 5G China. El tema de los puertos. El tema de la voladura del puerto del Líbano, el conflicto en Afganistán, lo que pasó en Bielorrusia en su momento, en toda la franja de contención de las repúblicas socialistas soviéticas, que se llama para Rusia la zona periférica cercana, y que lo quieren rodear y que le han montado ahí revoluciones de colores de todo tipo, por ejemplo la que se montó en Minsk, en Bielorrusia, que es un país que nosotros conocemos poco, pero que somos amigos, y que gobierna el Partido Comunista y que tiene una capacidad productiva muy importante, de máquinas, de tractores, bueno, es lo que nos falta a nosotros, adentrarnos en todo este mundo que para nosotros fue cercano en un momento y que hoy es un tanto lejano y que hemos aprendido a desconocer, lamentablemente, y que tenemos que volver al estudio de esto. Y que prácticamente de ahí no tenemos cero información, de hecho, estamos recogiendo parte de la información o le estamos dando interés, no exactamente por su potencialidad industrial o lo que sea, sino porque hay un conflicto en este momento. El conflicto lo situó, sí. Sí, un conflicto generado que obviamente que también tiene otros intereses, porque también en lo que decías vos, no solo el tema del poder, en el poder de ser hegemónico, sino que también ya se veía de hace un buen tiempo atrás, algunos análisis, que se visualizaba que en el 2030 China iba a ser prácticamente iba a sacar el primer lugar, o por lo menos sí, como potencia económica mundial. Se adelantan esos plazos aparentemente, Juan. Yo insisto que en el caso de nosotros, y no solo para los comunistas, porque andan por ahí las tesis circulando, en el capítulo internacional hay grandes puntas de esto de geopolítica que están escritas como para ir discutiendo y ir entendiendo. Y fíjense que los grandes medios de comunicación, ¿qué titularon en Uruguay hoy? Dice: Cuba, Venezuela y Nicaragua apoyan a Putin. Sí. Y ahí está la síntesis del manejo político de la información, claro, y el aislamiento del bloqueo a Cuba, un saludo para Cuba, y después la guerra contra Venezuela y Nicaragua, que el imperialismo norteamericano fogonea, asienta, y que los pueblos latinoamericanos nos levantaremos en lucha, y que también en Uruguay, con el triunfo del sí el 27, le vamos a dar una cachetada a la política. Muy bien. Bueno, con esta última intervención de Ronnie, y la verdad que tenemos que irnos ya de la audición, porque también la radio tiene que hacer un corte de la transmisión por un arreglo. Así que, bueno, nosotros nos despedimos, saludamos a nuestra audiencia. Un saludo y nos veremos el próximo viernes. Marquito. Sí, saludamos a toda la audiencia y convocamos también a leer la nota de Ronnie Corvo sobre esta temática, también para hacer un análisis cada uno. Y bueno, nos estamos viendo el viernes que viene nuevamente